quiero comenzar con una ilustración para este tema. Y la ilustración es un águila que por cosas del destino llegó a estar en un gallinero. Ahí creció el águila con aquellas gallinas. Y como podemos imaginar, aquella águila pues comenzó a comportarse pues como las gallinas. Pero fíjense que un día dice que alguien la llevó a un acantilado y cuando aquella ave sintió el viento en sus alas, pues supo de que ella había nacido para volar. Y sabemos de que las águilas, pues el águila es una de las aves que vuelan bien alto, ¿verdad? Y ya con eso, que ella supo que pues había nacido para volar, no como aquellas gallinas, porque sabemos que las gallinas, aunque tienen plumas, pues no vuelan un poquito y ahí se quedan, pero el águila no. Y dice que se lanzó al vacío y descubrió ahí su verdadera identidad. Miren, así como esa águila, muchos cristianos viven con vidas limitadas, sin experimentar la victoria que ya se tiene en Cristo Jesús. Fíjense bien, tenemos una victoria que es en Cristo Jesús. Una vida victoriosa, según el mundo caído, pues es una vida donde la persona ha tenido logros académicos, logros profesionales, logros materiales, ¿verdad? Tiene fama, tiene poder, tiene dinero. Y eso es lo que caracteriza al hombre del mundo. Mire, llegar a los 40 años con un puesto importante en una compañía, con muchas propiedades, casas, autos, yates, terrenos, qué sé yo, pues eso es lo que todo el mundo desea. Y es por esto que trabajan con muchísimo afán para lograr esto. Y pueden trabajar de día y de noche para lograr estas cosas. Algunos tal vez no tuvieron la oportunidad de prepararse pues académicamente y optan por llegar a estas metas pues por caminos equivocados, caminos ilícitos. Y muchos son los que tristemente pues hasta pueden perder la vida en este intento. La pregunta que nosotros nos debemos hacer aquí es, ¿tan importante es para el hombre llenarse de fama, llenarse de dinero y tener poder? Ser como los artistas, los deportistas, millonarios, los millonarios de la tierra. ¿Será esa la verdadera vida victoriosa? Miren, para el mundo, para el hombre caído, sí, esa es una vida victoriosa. Y bueno, podemos hablar de grandes millonarios conocidos que han llegado al poder, que tienen muchísimo dinero, que tienen el mundo en sus manos, pero más sin embargo, un día fallecen y no se han arrepentido de todo eso, mis hermanos. Son las personas más desgraciadas que puede haber en el mundo. O sea, todo esto para el mundo sí es importante, pero para nosotros los cristianos, mis hermanos, no. Para nosotros es un rotundo no. Buscar estas cosas con un afán extremo, donde vamos a dejar nuestra vida, donde vamos a dejar incluso la fe en busca de riquezas, de fama, de dinero, pues no.
Simplemente no, hermanos. Para nosotros no es eso. El objetivo de este mensaje es enseñarles que la verdadera vida victoriosa no se encuentra en las posesiones materiales o logros académicos. Se encuentra, mis hermanos, en Cristo, quien nos da la seguridad, nos da la fortaleza y el amor inquebrantable para vencer cualquier adversidad. Porque no crea, poseyéndolo todo en el mundo, esas personas también sufren adversidades. Pasan penas, tal vez más que nosotros, seguramente más que nosotros. Porque esta gente pues se duerme pensando de que si mañana se cae la bolsa, que si mañana me asaltan, que si se me quema la fábrica. Y usted, mi hermano, mire, allá, después de haber orado, de haber puesto su vida en las manos del Señor, duerme apaciblemente. Que muchos hasta nos despertamos con la garganta ardiendo de tanto roncar. Por experiencia se los digo. Hermanos, hoy aprenderemos cómo vivir esa vida victoriosa, basada en la certeza del amor de Dios. Porque una vida victoriosa, mis hermanos, no puede ser diferente a la que la Biblia nos enseña. El texto que leímos nos enseña 3 puntos principales. Nada nos separa del amor de Cristo, somos más que vencedores y Dios es nuestra garantía de victoria. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Y vamos a ir al primer principio. Mire, nada nos separa del amor de Cristo. Romanos 8, de 35 al 36. Pablo menciona, fíjense bien, Pablo menciona dificultades como tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Fíjense bien. Pero deja claro que ninguna de ellas nos puede separar del amor de Dios. Hermanos, Pablo no nos oculta la realidad de la vida, puesto que él mismo sufrió lo indecible por amor a Cristo. Si usted lee, por ejemplo, la segunda carta de Corintios, del capítulo 11, del 23 al 28, Pablo ahí nos describe algunas malas experiencias por las que él había pasado. Él no lo escribe aquí porque supo de otro que había pasado por eso. No. A él lo azotaron, a él lo apedrearon, a él lo asaltaron, lo dejaron por muerto, tuvo naufragios. Hermanos, y él seguía proclamando la palabra de Dios. Para Pablo, mis hermanos, eso no era sorpresa. Él estaba consciente de esa realidad de esos tiempos. ¿Cuál era esa realidad? Pues la realidad era el odio, el rechazo y la persecución de judíos y romanos. Los cristianos en ese tiempo, mis hermanos, eran perseguidos por los judíos y también por los romanos. Es más, para nosotros, el tema del sufrimiento, pues tendría que estar ya conocido y no ser sorpresa para nosotros. Porque sabe una cosa, el Señor Jesucristo lo dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cuáles son las aflicciones que nos agobian en este momento? Tribulación, hay angustia, hay persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Hermanos, no. Por la bendita gracia de Dios,
ninguno de los que estamos en esta sala estamos pasando por una de estas situaciones extremas como las que Pablo cita. ¿No? La pregunta para nosotros es, ¿qué pasaría si nos encontráramos en una situación de estas? ¿Qué pasaría, mis hermanos? Porque en ese tiempo decir que alguien era cristiano era condenado a muerte. Hasta ahí llegaba su vida. Es más, Saulo pues estuvo presente en la ejecución de Esteban. Los apedreaban. Él mismo dice que entraba a las casas, sacaba hombres y mujeres a rastras para llevarlos a la cárcel. ¿Qué pasaría con uno de nosotros si se encontrara en una situación de esta? Hermanos, nosotros somos débiles. Débiles. Yo pienso de que si un día nos encontráramos en una situación donde nos dicen, mira, ¿sabes qué? Si no reniegas el nombre de Cristo, pues hasta aquí llegas. ¿Qué haríamos? Estaríamos en la capacidad de decirle, adelante, allá me está esperando el Señor. O optaríamos por decir, ok, ¿sabes qué? No, está bien también, yo estoy contigo. Hermanos, en ese tiempo las personas pasaban por pruebas que no quedaban en la prueba, ellos llegaban hasta el fin de las consecuencias, hasta el Coliseo Romano, hasta la pira, que era donde los ponían para prenderles fuego. ¿Cuál sería nuestra decisión? ¿Sabe que Pablo escribió la carta a los romanos en tiempos de Nerón? Dice que este emperador, que era loco, agarraba a aquellos cristianos y dice que iluminaba, utilizaba de antorcha para iluminar ahí en Roma. En ese tiempo, Pablo escribió esta carta. Imagínense, y él nos dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Sabe que en ese tiempo las personas tendrían que salir huyendo con las pocas pertenencias que podían tomar en sus manos? Tal vez con hijos, tal vez con esposa, o solos, no sé. Pero la cosa era de que tenían que salir huyendo. Es más, el Señor Jesucristo les dijo, huid, porque también nos da esa oportunidad de también, hermanos, salir huyendo. Ellos salían huyendo, pero lo mejor de todo esto era de que, si se toma en el buen sentido, era que esta gente donde iba huyendo, iba proclamando la palabra de Dios y gente se iba convirtiendo. Hermanos, en nuestros tiempos no son necesarias aflicciones extremas como para que los cristianos tiren la toalla. La tiramos, mire, rapidito. Rapidito. Falta de confort en las congregaciones, no, que mucho calor, no, que mire que está frío, que mire que hay. Hermanos, si hablamos de confort, aquella gente que salía huyendo, pues se congregaba donde creen, en catacumbas, en cuevas húmedas. Ahí se congregaban, ahí cantaban a escondidas, porque no lo podían hacer como ahora nosotros. Aquí venimos y adoramos. Otra cosa que a veces pues los hermanos se quejan, incompatibilidad de doctrina. Es que aquí no se predica como yo estoy acostumbrado a oír.
hombres con unción, hombres que te hacen que la adrenalina se te suba. Y hermanos, el Espíritu Santo es el que nos tiene que hablar a nuestros corazones. Eso de las emociones, pues nosotros sabemos que es secundario. Sí, la palabra de Dios, hermanos, cuando cae en nuestro corazón hace un efecto grande. Es ella la que nos cambia. Cuando escuchamos esa palabra y viene en nuestro corazón, hermanos, y la ponemos por obra, mire, para comenzar, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos desnuda, porque hermanos, déjenme decirle, la palabra de Dios nos tiene que desnudar y nos tiene que doler también, porque muchas veces, hermanos, nosotros vamos caminando mal, pero cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Vas mal, estás haciendo mal. Corrige, endereza. Eso duele, hermanos. Si nosotros salimos de este lugar, como entramos, pues venimos a pasar una horita aquí, ¿verdad? A tomar cafecito, a hablar a socializar. Pero hermanos, no se trata de eso. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es para nosotros. La palabra de Dios es para que yo mañana cuando me despierte sea mejor que hoy. Y no que siga siendo como hoy o peor. Pero mire, sea una u otra razón por la que las personas se retiran de las congregaciones, pues tiene que ver directamente con el estado de su corazón. No hay otra. Himeneo y Alejandro naufragaron en la fe. Y el apóstol Pablo dijo, ¿ni saben qué? Yo a estos los tuve que... En Reina Valera dice, los entregó a Satanás, pero nosotros sabemos que los descomulgó. Además, pues Demas prefirió irse a Tesalónica a vivir la vida loca. ¿Por qué? Porque le gustó más el mundo. Allá se fue. Ahora, ¿cuál es nuestra inconformidad? ¿Cuál es la inconformidad que, pues, de esta congregación que la tenemos en el corazón? Para los que escuchen este mensaje en la red, ¿cuál es la inconformidad de su congregación? La inconformidad también, hermanos, muchas veces es porque las cosas no suceden como nosotros queremos. Nosotros queremos, fíjense bien, un pastor personalizado. Que él haga como yo quiero. Que él diga como yo quiero. Yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Que él me diga lo que yo quiero escuchar. Y como no es así, no. Es que comenzando por el pastor, no se diga este hermano. Hermanos, así somos nosotros. Pero saben una cosa, el Señor nos habla para que nosotros, pues, nos humillemos. Para que nosotros nos toleremos unos con otros. ¿Cuáles son sus aflicciones por las que usted no puede o no siente que su vida sea victoriosa? Bueno, hoy quiero que se lleve esto en su corazón. Hermanos, la victoria cristiana no depende de las circunstancias, sino de la certeza, de nuestra certeza del amor de Cristo. Lo que Él hizo, mis hermanos. Nosotros no lo podemos desechar así por así. Miren, Dios es nuestro amparo y fortaleza, así dice el Salmo 46:1. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabe? No hay ninguna tribulación que nos pueda apartar del amor de Dios. La victoria cristiana, mis hermanos, depende de en quién nos apoyamos. Hermanos, no nos apoyemos en el hermano.
No nos apoyemos en el pastor, no nos apoyemos en los ancianos. Sí, podemos pedir consejo, pero nosotros nos tenemos que apoyar ¿en quién? En Dios. En Dios. Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Y en el verso 2 del Salmo 46 dice, por tanto no temeremos. ¿En quién creemos? ¿En quién estamos creyendo? Porque de eso depende si vamos a temer o no vamos a temer. Como en la escuela, cuando estábamos en la escuela y nosotros teníamos un hermano mayor, decíamos, ¿sabes qué? Te voy a echar a mi hermano. Pero si el hermano era flaquito y el otro, pues no, simplemente no funcionaba. Entonces, fíjense de que el verso 2 de Salmo 46 dice, no temeremos. Y en los versos 2 y 3 describe los grandes cataclismos en la tierra y en el mar. Entonces, ¿cuál sería nuestra reacción de ver algo así? ¿Saben una cosa? En el año 1976, que muchos pues no habían nacido en ese tiempo, hubo un terremoto bien fuerte en mi país, Guatemala. En ese país hubo, pero muchísimos muertos. Y ocurrió a las 2 de la mañana, en la madrugada. En ese tiempo, pues yo no conocía de estos caminos. Y en esa noche, mis hermanos, miren, unos hermanos evangélicos, porque ahora son mis hermanos, en ese tiempo no éramos hermanos, y me reconocían como hermanos. A esa hora, mis hermanos, se congregaron en una iglesia que estaba enfrente de la casa, y a esa hora se oían cantar coros y orar a esa gente, en medio de gritos lastimeros, porque había muchísimos muertos, mis hermanos, muchos muertos. Y en ese tiempo, pues, cuando uno no conoce del Señor, pues yo me unía a los que decían que eran locos, que estaban ahí reunidos y aquella gente cantando. En ese tiempo, pues, yo no comprendía eso, porque yo no conocía al Dios de la Biblia. Porque ahora nosotros conocemos al Dios de la Biblia. ¿Quién dice amén? Hermanos, cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia y lo que Él nos dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Más que vencedores, mis hermanos, significa que la victoria ya nos ha sido dada en Cristo. La victoria ya nos fue dada, mis hermanos. Nosotros ya no tenemos por qué andar luchando, buscando victorias. No luchamos para obtener victoria, porque Él ya la obtuvo, sino que caminamos en la victoria que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario, que es diferente. Es muy diferente, mis hermanos. En Cristo, mis hermanos, está basada nuestra vida victoriosa. Amén. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué más queremos, hermanos? Y no perecerán jamás, ni nadie, mire la seguridad que nos da el Señor, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Vamos a caminar inseguros? No. Hermanos, el cristiano no solo sobrevive, sino que vive con poder y propósito en Cristo Jesús. Esa es nuestra forma de caminar. Dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, nuestro caminar tendría que ser con una seguridad, miren, pero grande. No tendría por qué haber incredulidad de nuestra parte. Esta frase significa que la verdadera victoria del creyente no es por su propio esfuerzo. No, mis hermanos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección. ¿Sabe que muchos podríamos estar haciendo tal vez cosas en nuestras propias fuerzas para obtener victorias espirituales, personales? Peor aún, para obtener victorias para Cristo. Lo podríamos estar haciendo. Hermanos, cuando desconocemos nosotros lo que el Señor nos dice a través de su palabra, podemos caer en un error así. Y ya decimos, gracias a mí, pues este hermano, esta hermana se está congregando ahora. Gracias a mí. Gracias a mis oraciones y el poder de mi palabra, dicen otros, porque hermanos, despertemos. Gracias a mis oraciones y el poder de mis palabras, dicen otros, pues pasa lo que pasa. Yo me recuerdo hace años que una hermana nos dijo, miren, yo soy de tal país y cuidadito porque cuando yo me voy de rodillas, nos amenazaba con que iba a orar contra nosotros. Hermanos, es Cristo quien nos dio la victoria. ¿Victoria sobre qué? Pues sobre el pecado. Jesús pagó el precio de nuestros pecados dándonos libertad y perdón. Fíjense, nos dio la victoria sobre el pecado. También nos dio victoria sobre la muerte. Su resurrección, mis hermanos, garantiza nuestra vida eterna y la esperanza de la resurrección futura. Hermanos, no importa si nos vamos con Él y nuestro cuerpo queda ahí, o si estamos vivos y nos vayamos en el arrebato, pero tenemos esa garantía, mis hermanos, de una vida eterna. Tenemos la garantía de una resurrección en aquel día cuando Él venga en gloria. Tenemos esa garantía porque Él nos dio la victoria sobre la muerte. Hermanos, nosotros ya no vamos a morir eternamente, no. El cuerpo se va a separar del espíritu, pero el espíritu se va allá con el Señor. Y ese cuerpo que quedó aquí, pues nos va a ser restaurado por uno nuevo, no como el que tenemos ahora. No. En eso se basa nuestra fe, que un día Él vendrá por su pueblo, que un día Él vendrá por su iglesia, que un día estaremos con Él. También nos dio la victoria en la vida diaria. Hermanos, nosotros podemos enfrentar pruebas con poder y fe, sabiendo que Él es el que pelea por nosotros. Si no, pues el versículo de Filipenses 4:13, aquel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues de nada sirve si no tenemos puesta nuestra fe en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo, mis hermanos. Todo lo podemos. Ahora, ese poder que Él nos da es para poder atravesar, pues, por todas las situaciones adversas. Y cuando nosotros estamos en medio del huracán, decir, Señor, gracias, porque me estás enseñando mucho. Porque gracias a ti, pues, yo estoy aprendiendo. Y estoy seguro de que cuando pase esta prueba, yo seré más fuerte en ti. En ti, Señor.
Pero para llegar a eso, mis hermanos, miren, primeramente hay que atravesar el mar y llegar al desierto. Y ver que en ese desierto Él nos ha alimentado, y ver que en ese desierto nuestro calzado pues crece con nuestros pies, que en ese desierto Él nos alimenta con su maná. Para eso sirven las pruebas, mis hermanos. Hermanos, esta victoria no es temporal ni es parcial. La victoria que el Señor nos da es completa y eterna. Y eso, mis hermanos, nos tiene que pues dar la seguridad de en quién creemos, en quién confiamos, en quién estamos poniendo nuestra vida. No depende de nuestra fuerza, sino del triunfo de Cristo. A esa es la gloria y la honra. ¿Quién dice amén? Hermanos, vivir en el propósito de Cristo es vivir para su gloria y expander su reino. Fíjense bien, ese es el propósito de Cristo para con nosotros, que nosotros vivamos para su gloria y que nosotros expandamos su reino. El propósito del Señor es de que seamos luz compartiendo su evangelio, compartiendo sus buenas nuevas de salvación, reflejando a Cristo en nuestro entorno. Donde nosotros vayamos, mis hermanos, la gente tiene que ver la luz de Cristo en nosotros. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. Y la luz que nosotros radiamos, mis hermanos, es la luz de Cristo en nuestros corazones. No poseemos luz propia. Y mire qué ejemplos tan grandes tenemos en la naturaleza. Tenemos al sol, tenemos la luna, y la luna brilla no con luz propia. Ella refleja la luz del sol. Y así somos nosotros, mis hermanos. Cuando Cristo, la luz de Cristo brilla en nuestros corazones, pues esa es la luz que nosotros irradiamos. La única persona con luz propia es el Señor Jesucristo. Vivir en el propósito de Cristo también es servir. Servir. Hermanos, nosotros fuimos para hacer buenas obras en Cristo. Así dice Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vivir en el propósito de Cristo es permanecer firmes en la fe. ¿Estamos permaneciendo firmes en nuestra fe? No vivimos sin, hermanos, nosotros no vivimos sin dirección, sino con la seguridad de que nuestra esperanza es firme en Cristo. Es que de otra forma no podríamos caminar firmes. Porque, como les decía al principio, el mundo caído, el hombre caído, pues persigue un objetivo, que es llegar a tener logros materiales. Pero nosotros no. Nosotros no. Nosotros tenemos otro objetivo. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, dice 1 Corintios 15:18. Por eso, nuestra gratitud y confianza, mis hermanos, debe de ser en Cristo Jesús. El tercer principio es Dios es nuestra garantía. Dios es la garantía, nuestra garantía de victoria. Imagínense de que antes la garantía del hombre era su palabra. Cuando aquel hombre decía, mira,
mi palabra está de por medio, me das esto, yo te pago. La palabra de aquel hombre tenía peso, tenía valor, no como ahora, porque ahora ya no es así. Pero cuando decimos de que Dios es nuestra garantía de victoria, mis hermanos, eso es, pues sí, ¿qué podemos decir en contra? Dios se pone como garantía. Le voy a leer Romanos 38 y 39 en la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Y estoy convencido, dice el apóstol, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, porque hermanos, hoy estamos viviendo el día domingo y ya estamos preocupados por lo que va a pasar mañana. Ni por nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera, dice, los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, dice, nada en toda la creación, mire, nada en toda la creación, tenga vida o sea, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, hermano. Nada. Pablo aquí está enfatizando que nada en la creación puede separarnos de Dios y de su amor. Esto es profundo, mis hermanos. Pablo nos habla de su seguridad, de su convencimiento. El Señor Jesucristo nos asegura y garantiza nuestra eternidad con Él. Él nos asegura nos da la garantía de eso. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque las ovejas de Él oyen su voz y le siguen. ¿Quién sigue al Señor? Gloria a Dios, porque a eso hemos sido llamados, hermanos, a ser seguidores de Cristo, andar con Él, a poner los pies donde Él los va poniendo, a que lo tomemos a Él como ejemplo, como nuestro Señor, que le obedezcamos en todo. La pregunta aquí sería, ¿por qué nosotros no podemos llegar al convencimiento de Pablo? Porque Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Aquí dice, y estoy convencido, pero ¿por qué nosotros no tenemos ese tipo de convencimiento? ¿Por qué algunos no le creen a Cristo? ¿Es cierto? Hermanos, si nosotros pues tenemos temores, si nosotros estamos viviendo de una forma que la palabra del Señor nos dice, mira, tú no tienes por qué temer. No le temas al hombre. Lo más que puede hacer el hombre que es quitarnos la vida física. Pero por otro lado nos estará haciendo el favor de que nos vamos a ir con el Señor. ¿Quién dice amén? Sí, hermanos. Es que para nosotros todo eso, pues, a los que aman a Dios, dicen, todo nos ayuda para bien. Nosotros le amamos. Entonces, ¿por qué algunos, pues, no le creen a Cristo? Sus promesas, su seguridad, su vida eterna. Mire, estas preguntas que hice se resumen en una sola palabra. Incredulidad. Incredulidad, hermano.
Porque nosotros, a un momento dado, cuando estamos pasando por una situación, nos olvidamos hasta todo lo que venimos a decir, todo lo que venimos a cantar, tú eres nuestra torre fuerte. Hermanos, todo eso se nos olvida y quedamos solitos. Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No. En momentos así es cuando nosotros debemos de ir y postrarnos y decirle, Señor, mira, aquí está mi vida. ¿Qué puedo hacer yo? Y dame la sabiduría. Dame la fortaleza. ¿Qué puedo hacer? La incredulidad, mis hermanos, es fatal. Es necesario y urgente que nuestra fe suba a niveles superiores. Hermanos, nosotros no podemos vivir vidas victoriosas si nuestra fe está por los suelos. Cuando nuestra fe está por los suelos, mis hermanos, ahí es cuando viene la depresión que conocemos. Porque no hayamos consuelo en nada. Ay, pobre de mí. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe que la incredulidad fue una de las cosas por las que el Señor exhortó muchas veces a sus discípulos? Por su poca fe. En Mateo 8:26, cuando lo fueron a despertar en medio de aquella tormenta, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él estaba en la barca, pero ellos pensaban de que la barquita se iba a hundir, porque se olvidaron de quién estaba con ellos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? A Pedro, cuando se estaba hundiendo, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, en Dios nosotros no podemos poner dudas. Nosotros le tenemos que creer a Dios al 100%, al 100%, mis hermanos. Porque si nosotros dudamos, pues no, lo estamos haciendo él mentiroso. Porque decimos, no ves que él dijo eso, pero, ay, ¿qué tal si conmigo no hace como él dice? Bueno, es incredulidad. Y eso es penado. En Mateo 16:8 le dijo a los discípulos, porque ellos pensaban de que cuando él estaba hablando de la levadura de los fariseos y saduceos, ellos pensaron, ay, es que no trajimos pan. Y él dice en el 16:8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Incredulidad, mis hermanos. Hermanos, nuestra fe en Cristo es primordial para nuestra vida victoriosa. Es que no puede haber victoria sin Cristo. No puede haber victoria sin Cristo. Es la seguridad en Cristo, mis hermanos, que nos permite vivir con paz y confianza, sabiendo que somos de Él para siempre. Él dijo, nadie las arrebatará de mis manos. Así dijo el Señor. Y si Él dijo nadie, mis hermanos, miren, no hay poder de la tierra ni del infierno que nos pueda arrebatar de sus manos. En Él estamos seguros, en Él está nuestra victoria. Y mientras vivamos en este mundo, pues nada debemos de temer. Que aquel va a apachar el botón nuclear, pues que lo apache. Que aquel otro, que no, pues que lo haga. La vez pasada, hablando con un hermano, me dice, no, es que a mí me gusta porque él dijo de que él iba a cambiar como y es cristiano,
la trayectoria del mundo. Y le digo, ¿sabe una cosa, mi hermano? Le digo, lo que está escrito en la Biblia se va a hacer. Lo que está escrito ahí se hace porque se hace. Lo nuestro es prepararnos para cuando vengan esos tiempos, mis hermanos. Lo nuestro es creer que lo que Él dice en su palabra es verdadero. Lo nuestro, mis hermanos, es no dudar. No dudar. Y eso, miren, nos trae paz. Eso nos trae confianza porque dice uno, bueno, pues del Señor es todo. Y Él hace con lo de Él lo que Él quiere. Él es soberano. Es soberano de todo, hermano. Por eso nosotros no debemos de temer. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Mire, eso es como cuando un niño pues siente miedo por algo, por un perro, qué sé yo, un peligro, y le dice el padre, ¿sabes qué? No tengas miedo. Mira, yo aquí estoy contigo. Y el hijo va a entender de que tiene la protección de aquel padre. Y su miedo va a desaparecer. Pues el Señor nos dice igual, no temas porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El que nos da la fortaleza. Siempre te ayudaré. Siempre. Siempre. ¿En qué situación estamos? Bueno, puede ser adversa. Pero el Señor dijo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, ¿quién puede vivir pues con miedos después de leer? Nadie. Ay, señores, que mira, tengo un problema económico. Pues tranquilo. Busca trabajo. O si ya tiene, pues le dará otro mejor. Señor, mira, fíjate que no me alcanza. Tú sabes. Tengo familia, tengo eso y lo otro. Y Él lo sabe, hermanos. Pero nosotros tenemos que ir delante de Él. Y la pena más grande que alguien puede tener, hermanos, que yo le puse a esto, la desesperanza para los que viven sin Dios, es de que sin Dios no hay esperanza ni salvación. Y muchos, mis hermanos, son los que viven así. Esta gente viven sin esperanza y ni salvación. Y ni mucho menos una vida victoriosa. Esa vida que nosotros podemos decir, bueno, pues yo tengo una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque Cristo está en mi vida. Él es el que controla todo. Él es el que tiene el control de todo. Lo único que yo hago es humillarme. Lo único que yo hago es obedecerle. Lo único que yo hago es adorarle. Lo único que yo hago es postrarme y entregar mi vida completamente a Él. Sin Cristo no hay salvación. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais, dice el apóstol, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Hermanos, y eso es catastrófico para la mayoría de hombres y mujeres que viven en esta situación. Sin Dios, sin esperanza. Y lo más trágico, mis hermanos, lo más trágico es de que ellos no pueden ver eso. No pueden ver su triste realidad. Caminan ciegos hacia el abismo. Su único afán es tener logros materiales. Tener posiciones
exaltados en la sociedad. Ese es su único afán. Hermano, ¿cuál es su afán? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿Dónde está su corazón? ¿Sus afanes son materiales? ¿Sus ojos están puestos en riqueza? ¿Su corazón está en las cosas del mundo? Hermanos, déjenme decirle que si su respuesta a estas tres preguntas son afirmativas, pues usted está apostando su vida a lo perecedero y no a lo eterno. Está escogiendo una vida de fracaso, porque esa es una vida, mis hermanos, sin Cristo. Es una vida fracasada. Y no a una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hermanos, una vida sin Cristo es una vida vacía. Es una vida sin propósito. Es una vida sin dirección. Así es una vida sin Cristo. Y nosotros conocemos eso, porque de allá venimos. Todos pasamos por ese periodo de tinieblas. Pero sabe que un día oímos el llamado de esa dulce voz del Señor, que con lazos de amor nos comenzó a guiar. Hermanos, Cristo cambió todo en nuestras vidas. Y ahora, fíjense bien, ahora nosotros sabemos de dónde venimos. Ahora nosotros sabemos dónde estamos y también sabemos a dónde nos dirigimos. Fíjense bien, porque esa es una de las grandes preguntas que hacen allá, de que no saben de dónde vienen, dónde están ni a dónde van. Pregúntele a cualquiera del mundo. No, ellos no saben. No le pueden dar una respuesta como nosotros la podemos dar. Si a usted le preguntan de dónde venimos, pues nosotros venimos de las tinieblas. De allá fuimos llamados. ¿Dónde estamos? Estamos en victoria en Cristo Jesús. ¿Y a dónde vamos? Pues a donde Él está. A donde Él está. Allá vamos, hermanos. Porque Él lo dijo, que donde Él, dice, por donde Él está, dijo en Juan 17:24, porque yo quiero que donde yo esté, ellos también estén, en la oración que estaba haciendo por sus discípulos. Juan 17. O sea, nosotros sabemos, mis hermanos, de que nosotros estaremos con el Señor. Estamos ya. Porque Él tiene que vivir en nuestro corazón. Pero nosotros le veremos cara a cara, tal como Él es, cuando nosotros estemos allá en la eternidad con Él. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Voy a terminar con una anécdota. Dice que un marino pues se encontraba en alta mar y se vino una gran tempestad. Y dice que estaba tan fuerte que aquel barco pues amenazaba con hundirse. Pero él estaba muy aterrorizado, pero lo que notó en el capitán era de que aquel capitán estaba bien tranquilo. Y le dice aquel marino a su capitán, pero ¿cómo puede estar así de tranquilo? Y le dice el capitán, pues ¿sabes qué? Este barco fue hecho, diseñado para estas tempestades y no se va a hundir. No se va a hundir. No era el Titanic, ¿eh? Hermanos, como ese barco, sí, porque así dijo uno, ¿no? Y se hundió. Así como ese barco, nuestra vida en Cristo ha sido diseñada para resistir, mis hermanos, cualquier tormenta, la más grande que usted se puede imaginar. ¿Cuál es su tormenta? ¿De cuántos grados es su terremoto? ¿De qué nivel es su huracán? Hermanos, pueden ponerle el número que quieran, pero ¿saben una cosa? En Cristo nosotros podemos resistir todo.
porque Él nos fortalece, porque Él nos guarda, porque Él nos cuida y nuestra vida está en Él. Mis hermanos, en esta enseñanza aprendimos que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién dice amén? Ya sea tribulación, ya sea angustia, ya sea persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, cualquier cosa, mis hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra fe en Cristo Jesús. Si nuestra fe está en Cristo Jesús, mis hermanos, nada de esto nos va a separar de su amor. También aprendimos que somos más que vencedores, no por lo que nosotros hemos hecho, no por lo que nosotros podamos hacer, sino en Cristo Jesús. La victoria ya nos ha sido dada en la muerte y la resurrección del Señor. ¿Qué más podemos pedir? También aprendimos que Dios es nuestra garantía de victoria. ¿Qué más garantía queremos, hermanos? ¿Qué más garantía? Fuera de Él y sin Él, mis hermanos, nada somos y nada podemos. Nuestra vida victoriosa en Cristo hace que todo aquello que antes nos causaba terror, ahora en Cristo no son más que pruebas. Todo aquello, hermanos, que antes nos atemorizaba, ahora en Cristo son pruebas. Sabemos que tenían que venir y vendrán más y más y más mientras estemos en esta tierra. ¿Vendrán enfermedades? Sí. Estamos en medio de este mundo donde hay bacterias, hay microbios, hay virus, hay de todo. Nos vamos a enfermar. Y más, a los que ya estamos entraditos en años, más. Nuestras defensas se van para abajo y aquellos virus hacen con nosotros lo que quieren. Pero Cristo está con nosotros, mis hermanos. Él nos va a fortalecer. Nos va a dar nuestra agüita de panela. Hermanos, ¿sabe qué? David enfrentó al gigante con una onda. Y todos, wow, con una piedra lo mató. Pero mis hermanos, tenemos que ver más allá de la onda y de la piedra. Porque con David estaba el poderoso de Israel. El mismo que estaba con David está ahora con nosotros. Y es por eso que ahora nosotros podemos tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Nuestra seguridad, mis hermanos, no está en nosotros mismos, sino en Cristo, quien nos guarda y nos ha dado la victoria. Mire, nos ha dado tiempo pasado. Ya no la dio. En la cruz del Calvario no la dio. Ahora podemos descansar en Cristo. Podemos descansar en Él, mis hermanos. El Señor dijo, pero no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, cómo han de vestir. No, mis hermanos. Pongamos toda nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Dejémosle a Él lo imposible. Hagamos nosotros lo posible, pero a Él le dejamos lo imposible, porque Él es el que todo lo puede. ¿Quién dice amén? Hermanos, la verdadera vida victoriosa del cristiano está en Cristo Jesús y en nadie más. En nadie más hay salvación. Así que su nombre sea honrado, que su nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, en esta tarde, Padre, con un corazón, Señor, sediento, con un corazón hambriento de tu palabra. La hemos oído y hemos aprendido, Padre Santo, que nuestra
vida victoriosa está basada en Cristo Jesús. Que nada, Señor, nos puede separar de tu amor, ni aún teniendo tribulación, ni aún teniendo angustia, ni en persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, Padre Santo. Nada, nada, nada nos puede separar de tu amor. Y somos más que vencedores en ti, oh Dios. En Cristo, Señor, está nuestra victoria, ya que nos ha sido dada, ya nos fue dada en su muerte y su resurrección, Señor. También, Señor Dios, hemos aprendido que tú eres nuestra garantía para una vida victoriosa. Tú eres nuestra garantía, Padre. Y teniendo esta garantía, Señor Dios, ¿quién puede dudar? ¿Quién puede dudar, Señor? Si tú, Padre Santo, lo dices, es verdad. Fuera de ti, Señor Dios, y sin ti, nada somos y nada podemos, Padre. Padre Santo, bendice a tu pueblo, bendice, Padre amado, a mis hermanos aquí reunidos y a todos aquellos, Señor, que este mensaje pues llegue a sus oídos, Señor. Recordamos también de que la fe viene por el oír de tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor Dios, para todos los que escuchen este mensaje, Padre amado, que esta palabra, Señor, no regrese a ti vacía, como dice tu palabra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.